Algunas pérdidas cambian a un hombre tan profundamente que olvida lo que significa vivir. Durante 3 inviernos, Jonas Hale se ha mantenido solo en las montañas de Montana, encendiendo una vela cada Nochebuena por la esposa que no pudo salvar. La gente del pueblo lo deja en paz. Entienden el dolor. Pero cuando la maestra Clara R. Whitmore queda atrapada en una tormenta de nieve en Nochebuena, sigue esa solitaria vela a través de la nieve hasta la puerta de su cabaña. Jonas quiere rechazarla. Clara Ara no tiene a dónde ir. ¿Acaso la gente pensaba pasar la Navidad sola? Una noche nevada que lo cambiará todo. ¿Qué sucede cuando un hombre afligido conoce a una mujer que se niega a dejarlo desaparecer en el frío? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana de Nochebuena de 1887 amaneció fría y despejada en Timber Ridge, en el territorio de Montana. Clara Whitmore se asomó a la ventana helada de su habitación en la pensión y observó cómo la ciudad despertaba bajo un cielo del color del peltre viejo. El humo salía de las chimeneas. Los caballos pateaban en la caballeriza. En algún lugar de Main Street, un perro ladró 2 veces y se quedó en silencio. Ella presionó la palma de la mano contra el cristal, sintió el frío del invierno a través del dolor y pensó en cómo una persona podía estar rodeada de gente y aún así sentirse completamente sola. Tenía 28 años, no estaba casada y se encontraba a 1200 metros del único hogar que había conocido. No es que Filadelfia hubiera sido realmente su hogar, no después de que sus padres murieran de tifus cuando ella tenía 16 años, dejándola a merced del orfanato protestante de Cherry Street. Había pasado los años que le quedaban de infancia en ese edificio de piedra gris, donde los niños dormían 3 en cada cama y comían gachas aguadas 2 veces al día. Las matronas habían sido eficientes más que crueles, pero la eficiencia ofrece poco calor a una niña afligida que se despierta cada mañana buscando a una madre que nunca le responderá. La enseñanza la había salvado. Un miembro visitante de la junta escolar se había fijado en que ayudaba a los niños más pequeños con sus letras y le había conseguido una plaza en la escuela normal. A los 22 años, Clara Ara tenía su título y un puesto en una escuela primaria de Filadelfia. Era buena en su trabajo, paciente, creativa, sensible a las heridas invisibles que llevan los niños. Pero la ciudad albergaba demasiados fantasmas. Cada esquina le susurraba recuerdos de sus padres. Cada Navidad le recordaba lo que había perdido. Así que cuando apareció el anuncio en el Philadelphia Inquirer, se buscaba profesora en Timber Ridge, territorio de Montana. Con alojamiento y comida incluidos, Clara respondió en menos de una hora. 3 meses después, bajó de la diligencia a un mundo de cielos infinitos y montañas cubiertas de pinos, llevando todas sus pertenencias en 2 maletas gastadas. Eso fue en agosto. Ahora era Nochebuena, y Clara comprendió que simplemente había cambiado un tipo de soledad por otro. Un golpe en la puerta la apartó de la ventana. Señorita Whitmore, el desayuno está listo. La señora Henley, la propietaria de la pensión, era una mujer corpulenta, de mirada amable y con flores que salpicaban perpetuamente su delantal. Había tomado un interés casi maternal por Clara, lo cual era a la vez reconfortante y doloroso. Gracias, señora Henley. Ahora mismo bajo. El comedor de la pensión olía a café y galletas recién hechas. Otros 3 huéspedes estaban sentados a la larga mesa. El señor Patterson, un topógrafo, la viuda Crenshaw y el joven Billy Tucker, que trabajaba en el aserradero. Saludaron con la cabeza cuando Clara tomó asiento. ¿Tiene grandes planes para Navidad, señorita Whitmore?, preguntó el señor Patterson mientras echaba salsa sobre sus galletas. Clara Ara sonrió, con la expresión que había perfeccionado a lo largo de años de ocultar su soledad. Pensaba visitar a algunas de las familias del valle, llevar pequeños regalos a mis alumnos. La señora Henley le puso un plato delante. La preocupación arrugaba su ancho rostro. Ten cuidado, querida. El tiempo es impredecible. El cielo está muy nublado hacia el norte. No pasa nada.
Le he pedido prestada a la alcaldesa, al señor Polk. Ella conoce los senderos del valle. La viuda Crenshaw resopló. Me parece una forma muy solitaria de pasar la Navidad, deambulando por ahí con este frío. Los niños se llevarían una decepción si no los visitara, dijo Clara Ara en voz baja. Era cierto, pero no toda la verdad. La verdad era que quedarse sola en su habitación le resultaba insoportable y que, al menos, visitar a las familias la rodearía del calor de la felicidad ajena, aunque ella no pudiera alcanzarla. Después del desayuno, Clara se abrigó con su abrigo de lana, se enrolló 2 veces la bufanda alrededor del cuello y metió unos paquetes pequeños en la alforja, palitos de menta para los niños y un tarro de mermelada para cada familia. Ella misma había hecho las conservas con bayas silvestres que había recogido en septiembre, cuando Montana todavía parecía una aventura en lugar de un exilio. La tienda del señor Polk estaba en la esquina de Main y First, y el anciano estaba barriendo el porche cuando Clara llegó. «Buenos días, señorita Whitmore. Daisy está lista para usted», señaló a la gentil yegua castaña atada a su poste de amarre. «¿Está segura de que quiere salir hoy? El cielo no parece muy favorable. Tendré cuidado. Solo iré hasta la casa de los Johansson y quizá a la de los Henderson. Volveré antes de que anochezca». El rostro curtido del señor Polk se arrugó con duda, pero asintió. «Es usted una joven decidida. Es una buena cualidad, siempre que no se convierta en terquedad. Si ves que cambia el tiempo, vuelve aquí inmediatamente. Lo prometo». Mientras Clara conducía a Daisy por Main Street, pasó junto al sheriff Tom Brennan, que estaba fuera de su oficina. Él se tocó el ala del sombrero. «Señorita Whitmore, feliz Navidad». «Feliz Navidad, sheriff. Voy al valle solo por unas horas». Frunció el ceño al mirar el cielo del norte. Se avecina una tormenta. Se nota en el aire. Todo el mundo parecía decidido a advertirle. Clara entendía su preocupación. A pesar de llevar 4 meses enseñando a sus hijos, seguía siendo una forastera allí. El oeste tenía reglas de supervivencia que los habitantes de la ciudad como ella no entendían instintivamente. Pero consultó el mapa de senderos, preparó ropa de abrigo y las familias del valle no estaban tan lejos. Además, no hacer nada en Nochebuena excepto sentarse sola en su habitación le parecía peor que cualquier tiempo. «Tendré cuidado, sheriff». «Gracias». Mientras salía del pueblo, Clara Ara se permitió mirar hacia las montañas que se elevaban al norte y al este. En algún lugar allá arriba, a 12 millas de distancia, en las tierras altas, Jonas Hale vivía solo en su cabaña. La gente del pueblo hablaba de él en voz baja, el hombre que había perdido a su esposa hacía 3 inviernos y no se le había visto en el pueblo desde entonces. Algunos decían que se había vuelto loco de dolor. Otros afirmaban que simplemente había elegido la soledad por encima de un mundo que le había arrebatado todo. Clara Ara había oído las historias de la señora Henley, que solía contarlas en voz baja mientras tomaban café. Jonas Hale había sido un buen hombre, activo en la comunidad, había ayudado a construir la iglesia y había fabricado hermosos muebles que la gente aún atesoraba. Luego, su joven esposa Anna murió al dar a luz junto con el bebé y Jonas los llevó a ambos montaña abajo en el día más frío del año para enterrarlos en el cementerio de la iglesia. No habló con nadie en el funeral y después de dar la última palada de tierra, volvió a subir la montaña y nunca más volvió a bajar. «Enciende una vela cada Nochebuena», había dicho la señora Henley. «Se puede ver desde el pueblo si sabes dónde mirar. Solo una pequeña luz encendida en su ventana durante toda la noche. Me parte el corazón». Clara Ara la había buscado la pasada Navidad, su primera en Montana. Se había quedado de pie en la fría oscuridad fuera de la pensión, escudriñando las lejanas montañas, y finalmente la había visto. Un pequeño punto de luz, solo en toda aquella oscuridad. Se quedó allí mucho tiempo, observando aquella llama solitaria, y sintió una afinidad con un hombre al que nunca había conocido. Ambos velaban por personas que nunca volverían. Ahora, mientras guiaba a Daisy por el sendero del valle, Clara Ara apartó de su mente los pensamientos sobre Jonas Hale. Tenía que lidiar con su propia soledad. No podía resolver la de nadie más. La granja de los Johansson,
apareció tras una hora de camino. Eric e Ingrid Johansson tenían 5 hijos, de entre 4 y 12 años, y todos salieron corriendo de la casa cuando vieron acercarse a Clara. Su alegría al verla, su emoción por los palitos de menta, la insistencia de su madre para que Clara entrara a tomar café y pan recién hecho, todo ello calentó algo en su pecho que llevaba demasiado tiempo frío. Pero cuando salió de la casa de los Johansson, el cielo se había oscurecido considerablemente. El viento había arreciado, trayendo consigo el olor de la nieve. Clara miró hacia el norte, hacia la granja de los Henderson y luego hacia el pueblo. Debería dar media vuelta. Sabía que debía hacerlo. En cambio, espoleó a Daisy para que siguiera adelante. Los Henderson tenían 3 hijos, entre ellos la pequeña Sarah, que tenía dificultades para leer, pero dibujaba los cuadros más bonitos que Clara había visto nunca. Sarah se quedaría desconsolada si Clara no la visitaba. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer cuando Clara llegó al punto medio entre las granjas de los Johansson y los Henderson. En cuestión de minutos, la suave nevada se había convertido en una ventisca que le azotaba la cara y le nublaba la vista del camino. Daisy relinchó nerviosa, sacudiendo la cabeza. «Tranquila, chica», murmuró Clara, pero su propio corazón comenzaba a latir con fuerza. Había cometido un terrible error. Debería haber escuchado las advertencias de todos. Debería haber dado media vuelta en la granja de los Johansson. Debería haberse quedado en la ciudad. El viento aullaba entre los pinos y Clara ya no veía más allá de unos pocos metros. Dejó que Daisy siguiera su camino, confiando más en el instinto del alcalde que en su propio sentido de la orientación, que se desvanecía rápidamente. Avanzaron por la nieve cada vez más profunda y Clara comenzó a rezar, no por ser rescatada, sino simplemente por encontrar un refugio, cualquier lugar donde esperara que pasara la tormenta. Casi no lo ve. A través del caos blanco del viento y la nieve, una forma más oscura que el resto, algo que podría haber sido un tocón de árbol o una roca. Pero entonces Daisy tropezó, casi tirando a Clara de la silla de montar. Y cuando Clara miró hacia abajo para ver qué lo había causado, vio algo medio enterrado en la nieve a los pies del caballo. Una brújula, de latón viejo, con la esfera de cristal agrietada, pero aún intacta. Los dedos entumecidos de Lara se cerraron alrededor de ella y, incluso a través de los guantes, pudo sentir que estaba bien hecha, que era preciosa para alguien. La levantó, tratando de leerla a la tenue luz, y la aguja se inclinó hacia el norte y ligeramente hacia el este. Esa dirección no parecía la correcta para llegar al pueblo, pero algo, el instinto, la desesperación o quizás la simple casualidad, hizo que Clara la siguiera de todos modos. Guardó la brújula en el bolsillo de su abrigo e impulsó a Daisy en la dirección que indicaba. 10 minutos más tarde, a través de un breve claro en la tormenta, lo vio. Una luz cálida y constante que brillaba a través de la cortina blanca de nieve como un faro. Una sola vela encendida en una ventana. El corazón de Clara dio un vuelco. Antes incluso de ver la cabaña, supo a quién pertenecía la luz que estaba siguiendo. La vela de vigilia de Jonas Hale encendida para la esposa que nunca la vería. Y ahora salvaría la vida de una desconocida que no tenía derecho a entrometerse en su dolor. Pero la supervivencia prevalecía sobre la corrección. Clara dirigió a Daisy hacia la luz y rezó para que un hombre que había elegido la soledad tuviera la misericordia suficiente para dejarla entrar y resguardarse de la tormenta. La cabaña se materializó de entre la tormenta como algo salido de un sueño febril, de madera tosca, con troncos oscurecidos por el paso del tiempo y las inclemencias del clima, un techo a 2 aguas cubierto de nieve y esa única ventana que brillaba con un calor imposible. Lara se deslizó de la espalda de Daisy y sus piernas casi se doblaron al tocar el suelo. Había perdido la sensibilidad en los dedos de los pies hacía una hora. Sus dedos estaban torpes, apenas capaces de agarrar las riendas, mientras conducía a la yegua agotada hacia lo que parecía un pequeño establo adosado al costado de la cabaña. El viento aullaba entre los pinos, lanzando nieve contra la cara de Clara con tanta fuerza que le escocía. Forcejeó con la puerta del establo
y finalmente logró abrirla. Dentro, un gran caballo de piel de ante la observaba con ojos tranquilos, imperturbable ante la tormenta. Clara llevó a Daisy junto a él y se sintió agradecida cuando la yegua bajó inmediatamente la cabeza hacia el heno esparcido por el suelo. «Lo siento, chica», susurró Clara, quitándole la silla de montar con manos temblorosas. «Yo nos he metido en esto». Dejó los arreos colgados de un poste y salió tambaleándose de nuevo a la tormenta. Los pocos metros que separaban el establo de la puerta principal de la cabaña le parecieron imposiblemente largos. Su cuerpo quería rendirse, simplemente tumbarse en la suave nieve y dormir. Pero Clara había visto lo que les pasaba a las personas que cedían a ese impulso. Lo había leído en los periódicos de Montana. Viajeros encontrados congelados en primavera, acurrucados tan pacíficamente como niños dormidos. Llegó a la puerta y la golpeó con los puños entumecidos. El viento se llevó el sonido. Golpeó de nuevo con más fuerza. La desesperación le daba fuerzas. Nada. Quizás él no estaba en casa. Quizás había ido a algún sitio. Había dejado la vela encendida y ella había seguido una falsa esperanza a través de la tormenta. La visión de Clara se nubló. No sabía si eran lágrimas o nieve congelada en sus pestañas. Probó el pomo de la puerta. Giró. Clara empujó hacia adentro y tropezó inmediatamente. Sus piernas congeladas se negaban a sostenerla. Se agarró al marco de la puerta, colgando allí mientras el calor de la cabaña la envolvía como un abrazo físico. La puerta se cerró detrás de ella. No sabía si por su peso o por el viento, por el amor de Dios. La voz provenía de su izquierda, profunda y áspera por el desuso. Clara giró la cabeza y lo vio por primera vez. Jonas Hale estaba de pie junto a una chimenea de piedra, con un trozo de leña congelado a medio camino de las llamas en la mano. Era alto, de unos 40 años, con el pelo oscuro salpicado de canas y una barba que no había visto la navaja en años. Sus ojos, sombreados bajo unas cejas pobladas, reflejaban el cansancio sorprendido de un lobo que se encuentra con un humano en un sendero remoto. «Lo siento», logró decir Clara entre dientes. «¿La tormenta?» No veía nada. Seguí tu luz. Intentó enderezarse para explicarse mejor, pero las piernas le fallaron por completo. Se derrumbó sobre el áspero suelo de madera, con la habitación girando a su alrededor. Jonas cruzó la habitación en 3 largos pasos. Unas manos fuertes la agarraron por los hombros, y Clara se encontró mirando hacia arriba, a un rostro tallado por el dolor y el clima, hasta convertirse en algo casi elemental. Sus ojos, se dio cuenta a lo largo de los días, eran grises, del mismo color que el cielo de Montana antes de nevar. «¿Puedes levantarte?», intentó Clara. Fracasó. Sus piernas parecían pertenecer a otra persona. Jonas murmuró algo entre dientes. Podría haber sido una maldición o una plegaria. Y entonces la levantó y la llevó hacia la chimenea con tanta facilidad como si no pesara nada. La sentó en una silla de madera cerca de las llamas y acto seguido dio un paso atrás, poniendo distancia entre ellos. «Tienes que quitarte esa ropa mojada. Te vas a morir». Su voz era seca e incómoda. «Hay una habitación al otro lado de esa puerta. Encontrarás ropa seca en el baúl. Ve a cambiarte. Voy a preparar café». Clara asintió con la cabeza e intentó ponerse de pie de nuevo. Esta vez lo consiguió, aunque tuvo que agarrarse al respaldo de la silla para apoyarse. Se arrastró hacia la puerta que él le había indicado, cada paso una pequeña victoria. A sus espaldas, oyó a Jonas moviéndose por la sala principal. Los sonidos de un hombre incómodo con la compañía, pero incapaz de rechazar a alguien en su umbral. La habitación al otro lado de la puerta era pequeña y estaba claramente sin usar. Contra una pared había una cama estrecha, con una colcha tan tensa que se podía hacer rebotar una moneda en ella. A los pies de la cama había un baúl sencillo. Clara lo abrió con manos temblorosas y encontró ropa de mujer en su interior. Un vestido de lana, camisones de franela, medias gruesas. Olían ligeramente a lavanda y a algo más. Algo triste. Era la ropa de su esposa, la ropa de Ana. Clara dudó, sintiéndose como una intrusa en terreno sagrado.
Pero Jonas le había dicho que la usara y ella estaba empapada hasta los huesos. Se quitó el vestido mojado, con los dedos tan rígidos que apenas podía abrochar los botones. La ropa seca le sentó como una bendición a su piel helada. Cuando salió, Jonas estaba de espaldas a ella, junto a la estufa, sirviendo café en 2 tazas de hojalata. La cabaña era una única habitación grande, con una chimenea de piedra que dominaba una de las paredes. Había una sencilla zona de cocina junto a otra pared y la puerta del dormitorio del que acababa de salir. Todo era sobrio, funcional, casi agresivamente sencillo, sin decoraciones, sin suavidad. La única excepción era la vela que ardía en la ventana, una gruesa columna de cera de abeja que debía de llevar horas ardiendo. Jonas se giró, con las tazas de café en la mano, y se detuvo al verla. Algo brilló en su rostro, un dolor tan intenso que a Clara se le cortó la respiración. Luego, su expresión se estremeció y se volvió tan inexpresiva como la nieve recién caída. Siéntate junto al fuego. No era una invitación, era una orden. Clara se sentó. Jonas le entregó una de las tazas y se retiró al otro lado de la habitación, como si la proximidad de ella le causara malestar físico. Se quedó allí, con su propia taza entre sus grandes manos, y la estudió con esos ojos gris tormenta. ¿Quién eres? Clara Whitmore. Soy la maestra de Timber Ridge. Estaba visitando a familias del valle cuando llegó la tormenta. Me desorienté y entonces mi caballo tropezó y descubrí que ella había metido la mano en el bolsillo del vestido de Ana y había sacado la brújula. Encontré esto. Me indicó el camino hacia Toulouse. Los ojos de Jonas se fijaron en la brújula. Dejó su café, cruzó la habitación y le quitó la brújula de la mano. Sus dedos rozaron los de ella brevemente por accidente, y Clara sintió el calor de la piel viva contra su propia piel aún fría. Era de Ana, dijo en voz baja. Se la regalé el día de nuestra boda. Solía llevarla en una cadena alrededor del cuello. Debió de perderla la última vez. Se detuvo de repente y negó con la cabeza. No importa. Se guardó la brújula en el bolsillo y volvió a su sitio al otro lado de la habitación, lo más lejos posible de Clara, dentro de las dimensiones de la cabaña. No puedes volver esta noche. La tormenta es demasiado fuerte. Te quedarás aquí hasta que pase y luego te irás. No era una discusión. Clara asintió con la cabeza y envolvió sus manos alrededor de la taza caliente. Gracias. Sé que no querías compañía. No. Jonas lo interrumpió con voz seca. No la quería, pero no voy a enviarte de vuelta ahí fuera a morir. Dormirás en la habitación de Ana. Yo estaré aquí al amanecer. Cuando amaine la tormenta, vuelve al pueblo y no regreses. ¿Queda claro? Sí. Siento haberme entrometido. Deja de disculparte. Se dio la vuelta y se quedó mirando el fuego. Lo hecho, hecho está. El silencio se apoderó de la cabaña como otra capa de nieve. Clara bebió un sorbo de café, fuerte y amargo, justo lo que necesitaba, y observó la rígida espalda de Jonas Hale. Estaba tan inmóvil como las montañas del exterior, e igual de inflexible. Era un hombre que había construido muros a su alrededor, piedra a piedra, y su llegada los había derribado contra su voluntad. La vela seguía ardiendo en la ventana, con llamas constantes, a pesar del viento que sacudía las contraventanas y gemía en la chimenea. Clara se preguntó si Jonas se daba cuenta de lo que significaba esa vela para la gente del pueblo. Ese faro de dolor que ardía fielmente cada Nochebuena. O tal vez lo sabía y no le importaba. Quizá la vela no era para nadie más. Quizá era solo una promesa que se había hecho a sí mismo, una forma de decir que no había olvidado, que nunca olvidaría. Siento lo de tu esposa, dijo Clara en voz baja. Jonas tensó los hombros. Durante un largo momento, ella pensó que no respondería. Entonces, hace 3 años, en Nochebuena, la misma noche en que encendía la vela cada año. Oh, Clara sintió un nudo en la garganta al comprenderlo. Lo siento mucho, ya lo has dicho, lo digo en serio. Jonas se volvió para mirarla, y Clara vio algo en sus ojos que le resultó familiar. El dolor vacío de la pérdida que nunca se cura del todo, que simplemente aprendes a llevar contigo.
Ella conocía ese peso. Lo llevaba consigo desde los 16 años. ¿Por qué saliste sola en esa tormenta?, le preguntó. Era Nochebuena. ¿No tienes familia? ¿Amigos? No, no tengo familia. Y aún soy demasiado nueva en la ciudad como para tener amigos de verdad. Pensé, hizo una pausa, sin saber cuánta verdad debía revelarle a ese desconocido. Pero algo en su franqueza, en su falta de pretensiones, la hizo sincera. Pensé que visitar a las familias de mis alumnos sería mejor que sentarme sola en mi habitación. Jonas la observó durante otro largo momento. Luego asintió con la cabeza una vez, un gesto que podría haber significado comprensión o simplemente reconocimiento. Volvió a mirar hacia el fuego. El café está en la estufa. Sírvete cuando quieras más. Hay pan y queso en la escalera si tienes hambre. Voy a ver cómo están los caballos. Se puso un abrigo grueso y desapareció por la puerta en medio de la tormenta, dejando a Clara sola en su cabaña con el calor del fuego y el brillo constante de la vela. Pensó en lo que había dicho la señora Henley, que Jonas Hale no había hablado con nadie del pueblo en 3 años. Y, sin embargo, ahí estaba, ofreciéndole refugio, ropa seca, café. Quizá el hombre que todos creían que se había vuelto loco de dolor era simplemente un hombre que lo había perdido todo y estaba haciendo todo lo posible por sobrevivir. Clara lo entendía mejor que la mayoría. Cuando Jonas regresó, cubierto de nieve y en silencio, se movió por la cabaña como un fantasma en su propia casa. Añadió leña al fuego, comprobó el café y se quedó de pie junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad. Clara lo observaba, a este hombre cuya soledad se correspondía con la suya, y se preguntaba si la tormenta la había traído allí por casualidad o por designio. En cualquier caso, no iba a desperdiciarlo. Jonas Hale quizá quisiera estar solo, pero esa noche, la Nochebuena, precisamente esa noche, no tenía por qué estarlo, y ella tampoco. No conseguía conciliar el sueño. Clara yacía en la oscuridad de la habitación de Ana, escuchando la tormenta rugir afuera y la casa asentarse a su alrededor. La cama era bastante cómoda, las colchas cálidas, pero su mente seguía volviendo a Jonas, al dolor crudo en su voz cuando había hablado de perderlo todo, a la forma en que se había quedado de pie junto a la repisa de la chimenea como un hombre que apenas se mantenía en pie. Ella entendía esa postura. Ella había estado de la misma manera innumerables veces en los años posteriores a la muerte de sus padres, con las manos apoyadas en cualquier superficie cercana, luchando por mantenerse erguida cuando todo en su interior quería derrumbarse. El pequeño reloj de la mesita de noche marcaba la medianoche. El día de Navidad, técnicamente, aunque no se parecía en nada a ninguna Navidad que Clara hubiera conocido. En aquellos primeros años en Filadelfia, antes de la fiebre tifoidea, la Navidad significaba el pastel de especias de su madre enfriándose en el alféizar de la ventana. Su padre leyendo a Dickens junto al fuego. Los tres cantando villancicos un poco desafinados, pero con todo el corazón. Después de su muerte, la Navidad se convirtió en un día más para sobrevivir en el orfanato, marcado solo por una comida ligeramente mejor y el sermón bien intencionado pero vacío de un ministro visitante sobre la alegría. Esta Navidad, varada en la cabaña de un viudo afligido, mientras una tormenta de nieve intentaba destrozar el mundo exterior, se sentía extrañamente más honesta que todas las Navidades que había soportado desde que perdió a sus padres. Al menos aquí se reconocía la soledad. Al menos aquí nadie fingía sentir una alegría que no poseía. Clara se levantó y se envolvió los hombros con uno de los chales de Ana. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos mientras se acercaba a la puerta y la abría con cuidado. La sala principal estaba en penumbra, iluminada solo por el fuego moribundo y la vela que ardía sin cesar en la ventana. El saco de dormir de Jonás yacía vacío cerca de la chimenea. Lo encontró de pie junto a la ventana, recortado contra el pálido resplandor de la vela, mirando fijamente la oscuridad y la nieve que soplaba. No se volvió cuando ella entró, pero sus hombros se tensaron ligeramente, consciente de su presencia, aunque decidiera no reconocerla. Clara entró silenciosamente en la habitación, sin querer entrometerse, pero incapaz de volver a esa cama solitaria.
Sus ojos se acostumbraron a la penumbra y vio lo que no había notado antes. Una mecedora situada cerca de la ventana, lo suficientemente alejada como para que la luz de la vela no la alcanzara. La silla era hermosa a pesar de su sencillez, claramente hecha a mano con cuidado. Cada curva de la madera hablaba de paciencia y habilidad. Sin pensarlo, Clara Ara se sentó en ella. La silla se balanceaba suavemente bajo su peso, suave y perfectamente equilibrada. Se dejó llevar por su ritmo, observando la nieve que se arremolinaba más allá de la ventana, y comenzó a tararear, sin darse cuenta, solo una melodía que surgió espontáneamente de algún lugar profundo de su memoria. Noche de paz. Su madre solía cantarla mientras decoraba su pequeño árbol de Navidad. Esa era su silla. La voz de Jonas interrumpió el tarareo. Clara se detuvo a mitad de la nota y se llevó la mano a la boca. Lo siento mucho, empezó a levantarse. No. Jonas se volvió hacia ella y a la luz de las velas, su expresión era indescifrable. Quédate, por favor. Clara Ara se recostó en la silla con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Jonas siguió mirándola fijamente y ella se dio cuenta de lo que él estaba viendo. Una mujer con el vestido de su difunta esposa, sentada en la silla de su difunta esposa, tarareando el villancico favorito de su difunta esposa. Sin quererlo, había tropezado con los rincones más íntimos de su dolor. Dejaré de tararear. No. La voz de Jonas era áspera. Ana solía sentarse allí todas las noches. Se mecía y tarareaba esa canción, especialmente después de que él dejara de hacerlo. Tragó saliva con dificultad. Especialmente cuando estaba esperando al bebé, decía que los calmaba a ambos. Clara sintió un nudo en la garganta. Podía imaginarlo con total claridad. Una joven embarazada meciéndose en esta silla, tarareando para la vida que crecía dentro de ella. Y una vida que nunca había respirado fuera del útero. ¿Por qué lo tarareas?, preguntó Jonas. Si no te importa que te lo pregunte. Ayuda con la soledad, respondió Clara Ara con sencillez. Cuando tarareas, estás llenando el silencio con sonido. Te estás recordando a ti misma que sigues viva, que sigues siendo capaz de crear algo, aunque solo sea una melodía. Jonas se acercó la otra silla a la mesa y se sentó frente a ella. La luz de las velas reflejaba las canas de su cabello y las profundas arrugas alrededor de sus ojos. En ese momento, parecía tener más de 40 años, marcado por el dolor de una forma que no tenía nada que ver con la edad. Ana solía decir lo mismo, dijo en voz baja. Decía que cantar alejaba la oscuridad. Era sabia, lo era todo. Jonas se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. Nos conocimos en una reunión social de la iglesia. Ya te lo he contado. Lo que no te he contado es que casi no voy. Estaba cansado después de una semana de duro trabajo. Pensé en quedarme en casa. Mi amigo Tom, que ahora es sheriff, prácticamente me arrastró hasta allí. Me dijo que tenía que vivir un poco, dejar de estar tan serio todo el tiempo. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. En cuanto entré, la vi. Estaba ayudando a colocar las mesas, riéndose de algo que alguien había dicho. Tenía esa forma de iluminar una habitación con solo estar en ella. Me quedé allí parado como un tonto, mirándola fijamente. Tom tuvo que darme un codazo en las costillas para que me moviera. Clara Ara se encontró sonriendo también, atrapada en el recuerdo a pesar de no haber estado allí nunca. ¿Qué le dijiste? Le pregunté si necesitaba ayuda con las mesas. Muy original. Jonas negó con la cabeza. Ella me caló enseguida. Sonrió como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Dijo que sí, que le vendrían bien unas manos fuertes. Pasamos toda la noche trabajando codo con codo. Y cuando terminó la fiesta, supe que me iba a casar con ella. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que le pidieras matrimonio? 3 semanas. La sonrisa de Jonas se amplió ligeramente. Tom dijo que estaba loco, que iba demasiado rápido, pero yo sabía que Ana también lo sabía. Nos casamos 2 meses después de conocernos, allí mismo, en la iglesia que yo había estado construyendo. El día más feliz de mi vida. La sonrisa se desvaneció.
La Nochebuena de 3 años después fue la peor. Clara Ara dejó de mecerse. No tienes por qué hablar de ello. Quizás sí. Los ojos grises de Jonas se fijaron en los de ella. Quizá he guardado silencio demasiado tiempo. Ana se puso de parto a primera hora de la mañana. Se suponía que aún faltaba un mes, pero los bebés llegan cuando llegan. Fui a buscar al médico, pero cuando volvimos, su voz se quebró. Estaba sangrando. No dejaba de sangrar. El bebé no salía bien. El médico hizo todo lo que pudo, pero se detuvo y se presionó los ojos con las palmas de las manos. Los ojos de Clara ardían con lágrimas contenidas. La abracé mientras moría. Jonas continuó, con la voz apenas audible. Ella lo sabía. Sabía que no iba a sobrevivir. Me hizo prometer que estaría bien, que seguiría viviendo. Se lo prometí porque, ¿qué otra cosa se le dice a alguien a quien quieres cuando se está muriendo? Pero mentí. No he estado bien. En realidad no he estado viviendo, solo existiendo, actuando por inercia. Clara Ara se inclinó hacia adelante, extendió la mano y le tomó las manos. Eran grandes, ásperas por el trabajo y cálidas. Temblaban entre sus dedos. Yo también mentí, susurró. Cuando mi madre se estaba muriendo, delirando por la fiebre, me hizo prometer que sería valiente, que haría algo bueno con mi vida. Se lo prometí, pero no he sido valiente. He estado aterrorizada todos los días, aterrorizada por estar sola, aterrorizada por conectar con la gente, aterrorizada por quedarme quieta y aterrorizada por seguir adelante. Jonas miró sus manos unidas y luego su rostro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si los dos solo estamos sobreviviendo, solo haciendo lo que hay que hacer. No lo sé, admitió Clara. Pero tal vez sobrevivir sea suficiente. Quizás sea lo único que se puede hacer después de perderlo todo. Seguir respirando, seguir moviéndote, seguir viendo salir el sol, y quizá, si lo hacemos durante el tiempo suficiente, algún día duela un poco menos. ¿Es así?, preguntó Younes. ¿Te duele menos? Clara Ara lo pensó con sinceridad. Algunos días duele tanto como el día en que murieron, pero he aprendido a soportarlo mejor. El peso no cambia, pero uno se vuelve más fuerte. Jonas asintió lentamente. Se quedaron allí sentados en silencio, con las manos entrelazadas, la mecedora inmóvil y estable bajo Clara Ara. Afuera, la tormenta seguía azotando la montaña, pero dentro de la cabaña algo había cambiado. Dos personas que llevaban un peso insoportable habían encontrado, solo por este momento, a alguien que les ayudara a soportarlo. Gracias, dijo Jonas finalmente. ¿Por qué? Por no dejarme solo esta noche, aunque pensaba que quería estarlo. Clara Ara le apretó las manos con suavidad. No debería estar solo en Navidad, señor Hale. Nadie debería estarlo. La expresión de Jonas se suavizó de una forma que Clara Ara no había visto antes. Jonas. Solo Jonas. Jonas, repitió Clara Ara, y sentir su nombre en la boca le pareció un pequeño regalo. Se quedaron sentados juntos hasta que el fuego se apagó y la llama de la vela se consumió en su charco de cera. Y cuando finalmente se retiraron a sus respectivos espacios para dormir, ambos descansaron más plácidamente de lo que lo habían hecho en años. La tarde se alargó larga y tranquila. Clara Ara trabajó sin descanso en la colcha, pasando la aguja por la tela con el mismo ritmo que las manos de Ana habían seguido años atrás. Cada puntada se sentía como un pequeño acto de finalización, de honrar algo que había quedado sin terminar. El patrón del anillo de boda fue tomando forma poco a poco bajo sus dedos, y los círculos entrelazados se completaban con cada hora que pasaba. Al otro lado de la habitación, Jonas tallaba con creciente confianza. Sus manos recordaban lo que su mente había intentado olvidar. El ángulo de la cuchilla, la veta de la madera, la forma de dar forma a un material sin forma. Las virutas de madera se acumulaban a sus pies como nieve pálida, y la pieza que tenía entre las manos se revelaba poco a poco. Clara Ara lo observaba cuando creía que él no la veía. Había algo casi meditativo en su forma de trabajar, con el ceño fruncido por la concentración y sus grandes manos moviéndose con una delicadeza sorprendente. Era un hombre que había encontrado la paz en la creación, que había construido cosas destinadas a durar,
a ser utilizadas por familias durante generaciones, y luego había dejado de hacerlo. Dejó que esas manos hábiles quedaran ociosas porque crear cosas bonitas le dolía demasiado cuando la persona para la que las había hecho ya no estaba. Ella entendía ese impulso. Después de la muerte de sus padres, Clara no había podido leer durante meses. No soportaba abrir los libros que tanto le gustaban a su padre. No soportaba escuchar las historias que su madre le leía cuando era niña. Habían pasado años antes de que la literatura volviera a ser un consuelo en lugar de un motivo de dolor. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, dejando la costura para descansar los dedos. Jonas levantó la pieza, girándola para que ella pudiera verla desde diferentes ángulos. Estaba tomando forma como algo pequeño y detallado. Una especie de edificio con especial atención a las ventanas y puertas. Una escuela, dijo. Pensé que era apropiado, dado que eres profesora. Clara contuvo el aliento. Estaba haciendo algo para ella. No porque se lo hubiera pedido, ni por obligación, sino porque había decidido hacerlo. Jonas es precioso. Aún no estaba terminado, pero ella podía ver el placer en su rostro ante su reacción. Todavía tengo que añadir los detalles. El campanario, los escalones de la entrada. Quizás grabar tu nombre en él, si no te parece demasiado atrevido. Es perfecto. Lo atesoraré. Jonas dejó a un lado la talla y la miró directamente. Me has devuelto algo estos 2 últimos días. Algo que creía haber perdido para siempre. ¿Cuál es ese propósito? Se colocó de espaldas a la ventana y contempló la infinita blancura. Llevo 3 años esperando la muerte, Clara. No suicidándome. Nada de eso. Pero tampoco viviendo realmente. Solo esperando. La muerte vigorosa llegaría cuando estuviera lista, y yo la recibiría con los brazos abiertos, porque al menos entonces volvería a estar con Ana. A Clara se le encogió el corazón. Dejó a un lado la colcha y se unió a él junto a la ventana. Y ahora no lo sé. Jonas movió la mandíbula mientras luchaba por encontrar las palabras. Hablando contigo, creando algo de nuevo, incluso solo teniendo a otra persona en esta cabaña. Me ha recordado lo que se siente al estar vivo. Y no estoy seguro de si eso es un regalo o una maldición. ¿Por qué sería una maldición? Porque es más fácil estar muerto por dentro que sentir tanto. Jonas se volvió hacia ella, y la cruda vulnerabilidad de su expresión hizo que a Clara le doliera el pecho. Cuando estás entumecido, nada duele. Pero cuando empiezas a sentir de nuevo, cuando empiezas a recordar lo que era ser feliz, es cuando te das cuenta de lo mucho que has perdido. Es entonces cuando el dolor vuelve con fuerza, como si hubiera ocurrido ayer. Clara entendió perfectamente lo que quería decir. Lo sé, yo también he estado medio muerta. Jonas la miró fijamente a la cara. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sigues adelante cuando todos tus seres queridos se han ido? Sinceramente, Clara respiró lentamente. Algunos días no lo sé. Algunos días me despierto y tengo que tomar la decisión consciente de levantarme de la cama, vestirme y afrontar otro día de soledad. Pero lo hago, dijo, haciendo una pausa en busca de la verdad, porque creo que mis padres se sentirían decepcionados si me rindiera. Me quieren lo suficiente como para darme 18 años de alegría y seguridad. Lo menos que puedo hacer es honrar eso viviendo la vida que ellos querían para mí, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Porque el dolor significa que ellos importaban. Significa que lo que teníamos era real y precioso. Si pudiera olvidarlos y no sentir dolor, los estaría borrando de la existencia. El dolor es prueba de amor. La expresión de Jonas se desmoronó. Se dio la vuelta, apoyó las palmas de las manos contra el marco de la ventana y Clara vio cómo le temblaban los hombros. Se acercó y le puso una mano suave en la espalda. Ana no habría querido esto para ti, le dijo en voz baja. Una esposa que te amaba no querría que dejaras de vivir. Tú no la conocías. No, pero conozco el amor. El amor verdadero quiere que la persona amada viva plenamente incluso después de que nos hayamos ido, especialmente después de que nos hayamos ido. Clara mantuvo la mano firme sobre su espalda, sintiendo los temblores de la emoción reprimida.
Dijiste que Ana te hizo prometer que estarías bien justo antes de morir. Quería decir que te escondieras aquí, en esta montaña, solo, esperando la muerte. Jonas negó con la cabeza, incapaz de hablar. Entonces no estás honrando su memoria. Estás desafiando su último deseo. Se giró de repente y Clara Ara se encontró mirando a unos ojos llenos de lágrimas. Es más fácil estar muerto por dentro que sentir tanto, repitió con la voz quebrada. No sé si soy lo suficientemente fuerte para volver de donde he estado. No tienes que ser fuerte, dijo Clara Ara. Solo tienes que estar dispuesto a intentarlo, incluso cuando sea difícil, incluso cuando duela. Jonas la miró fijamente durante un largo momento. Luego, lentamente, extendió la mano y tomó la de ella. Su agarre era cálido, firme, vivo. ¿Me ayudarás?, preguntó. No sé cómo hacer esto solo. No estás solo. Ya no. No si no quieres estarlo. Algo cambió en la expresión de Jonas. La determinación se mezclaba con el miedo. La esperanza luchaba contra 3 años de desesperación aprendida. Apretó su mano con más fuerza. Quiero intentarlo. Que Dios me ayude. Quiero intentarlo. Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces lo intentaremos juntos. Se quedaron allí, de pie, con las manos entrelazadas, mientras la tarde de invierno daba paso a la noche. Dos personas que casi habían renunciado a vivir, encontrando razones para seguir adelante en la presencia del otro. Afuera, la tormenta estaba amainando. Adentro, algo nuevo estaba naciendo, tentativo y frágil, pero real. Jonas volvió a su tallado con renovada concentración y Clara a su costura, pero de vez en cuando sus miradas se cruzaban a través de la cabaña, y en esas miradas había un reconocimiento de lo que estaba sucediendo entre ellos. No era amor, todavía no, pero sí la base sobre la que se podría construir el amor. Confianza, comprensión, el reconocimiento de almas gemelas que habían atravesado la oscuridad y se habían encontrado al otro lado. Al caer la noche, Jonas volvió a encender la vela en la ventana. Pero esta vez, cuando Clara la miró, no vio solo dolor, vio perseverancia. Vio a un hombre que había amado profundamente y lo había perdido todo, pero que empezaba a creer que, después de todo, podría sobrevivir. Y ese pequeño cambio, de simplemente sobrevivir a creer que la supervivencia era posible, lo cambió todo. La tercera mañana llegó con una claridad cristalina. Clara se despertó con la luz del sol entrando por la ventana del dormitorio. Luz solar real, no la penumbra gris de los días de tormenta. Se vistió rápidamente y salió para encontrar a Jonas ya levantado, de pie junto a la puerta que había dejado abierta, mirando un mundo transformado por la nieve. La tormenta ha pasado, dijo sin volverse. El camino estará lo suficientemente despejado como para viajar por la tarde. A Clara Ara se le encogió el corazón, aunque sabía que no debía hacerlo. Había llegado allí por accidente y se había quedado por necesidad. Ahora la necesidad había pasado y debería estar ansiosa por volver a la ciudad, a sus alumnos, a su vida normal. Pero la idea de abandonar aquella cabaña, de dejar a Jonas, le parecía como desgarrar algo que acababa de empezar a curarse. Supongo que debería prepararme para marcharme, dijo en voz baja. Jonas se volvió para mirarla y ella vio su propia renuencia reflejada en su rostro. Supongo que sí. Se detuvo como si reconsiderara sus palabras. Puede que la tormenta haya pasado, pero los caminos seguirán siendo difíciles. Quizás sea mejor esperar hasta mañana por la mañana, dejar que el sol derrita la nieve. Era una excusa y ambos lo sabían, pero Clara asintió con gratitud. Si crees que es lo más sensato. Lo creo. La boca de Jonas esbozó algo parecido a una sonrisa. Además, aún no has terminado la colcha de Ana. No me parece bien dejarla sin terminar. Clara volvió a coser después de un desayuno sencillo, decidida a terminar la mayor parte posible de la colcha antes de marcharse. Sus dedos se movían rápidamente, uniendo el patrón del anillo de boda, conectando los círculos que Ana había dejado separados. Había algo profundamente satisfactorio en el trabajo, el ritmo repetitivo de la aguja atravesando la tela, la aparición gradual del diseño completo. Estaba buscando el libro de recetas de Ana,
donde guardaba algunos alfileres de repuesto, cuando un trozo de papel doblado se deslizó entre las páginas y cayó al suelo. Clara Ara se agachó para recogerlo, con la intención de guardarlo sin mirarlo, pero las palabras escritas en el exterior la detuvieron en seco. Para Jonas, si no sobrevivo. Las manos de Clara Ara comenzaron a temblar. Era algo privado, íntimo, destinado solo a Jonas. Debía dárselo inmediatamente, dejar que lo descubriera en privado. Pero sus ojos ya habían captado la primera línea, visible a través del fino papel. Mi querido Jonas, si estás leyendo esto, Clara Ara, ¿estás bien? Parece que hayas visto un fantasma. Jonas se había dado cuenta de su postura congelada. Clara Ara levantó la carta con manos temblorosas. Esto estaba en el libro de recetas de Ana. Está dirigida a ti. Jonas cruzó la habitación en 3 zancadas. Le quitó la carta y se quedó mirando la letra del exterior. La letra clara de Ana le resultaba tan familiar como su propio rostro y se le quedó pálido. No sabía que esto existía, susurró. Lo siento, no quería entrometerme. No. Jonas se dejó caer en la silla más cercana, con la carta entre ambas manos. No, no te has entrometido. Es solo que no puedo creer que nunca haya encontrado esto. Llevo 3 años viviendo en esta cabaña y nunca supe que me había escrito una carta. Clara Ara dudó, sin saber si dejarlo solo o quedarse. Jonas la miró, con los ojos ya húmedos por las lágrimas que no había derramado. Quédate, por favor. No creo que pueda leer esto solo. Clara Ara acercó la otra silla y se sentó frente a él. Las manos de Jonas temblaban mientras desplegaba la carta. El papel era fino, muy usado, del tipo que Ana habría arrancado de su libro de recetas para escribir. Empezó a leer en voz alta, con la voz entrecortada por la emoción. Mi querido Jonas, si estás leyendo esto, es que no he sobrevivido al parto. Te escribo ahora, mientras aún tengo fuerzas, porque sé que dar a luz es peligroso y quiero que tengas mis palabras si ocurre lo peor. La voz de Jonas se quebró, se detuvo, se llevó el puño a la boca y respiró con dificultad. Clara extendió la mano, la colocó sobre su rodilla y ejerció una presión constante, recordándole que no estaba solo. Después de un momento, él continuó. En primer lugar, quiero que sepas que te amaba con cada fibra de mi alma. Me hiciste más feliz de lo que jamás pensé que sería posible. Los años que pasamos juntos fueron el mejor regalo que la vida me pudo haber dado. No me arrepiento de nada, Jonas. Nada excepto no poder envejecer a tu lado. Pero hay algo que necesito que entiendas, mi amor. Si yo me voy, no puedes dejar que el dolor te destruya. Sé lo profundo que son tus sentimientos. Sé que la lealtad corre por tus venas como el hierro por la piedra. Sé que querrás honrar mi memoria manteniendo algún tipo de vigilia. Pero Jonas, la forma de honrarme no es morir a mi lado. La forma de honrarme es vivir. Jonas lloraba abiertamente, las lágrimas le caían por la barba y respiraba entre jadeos entrecortados. Las lágrimas de Clara Ara caían libremente mientras seguía leyendo. Prométeme que vivirás, Jonas, que vivirás de verdad. Vuelve a la ciudad. Ve a ver a tus amigos. Sigue creando cosas bonitas con esas manos tan talentosas. Ayuda a las personas que lo necesitan. Llena tus días de propósito y bondad. Y Jonas, vuelve a amar si puedes. Quiero que seas feliz, aunque sea sin mí. Especialmente si es sin mí. Sé que ahora mismo esto puede parecer imposible. Sé que piensas que nunca podrás amar a otra persona, que sería traicionarme. Pero amar a otra persona no borra lo que tuvimos. El amor no funciona así. El corazón es más grande de lo que pensamos y puede albergar el recuerdo de más de una persona y seguir teniendo espacio para nuevas alegrías. Si conoces a alguien que te haga reír de nuevo, que llene el silencio de calidez, que te recuerde lo que se siente al ser feliz, no lo alejes por lealtad hacia mí. Déjalo entrar. Déjate ser feliz. Eso no es traición, es todo lo contrario. Es honrar el amor que compartimos, demostrando que ese amor te enseñó a abrir tu corazón. Quiero que vuelvas al trabajo que te gusta. Tienes mucho talento, Jonas. Los muebles que haces son más que madera y clavos. Son arte, son belleza, son tu forma de luchar contra la oscuridad y de insistir en que la vida importa. No dejes que eso muera conmigo.
Sigue creando, sigue llenando el mundo de cosas bonitas. Quiero que mantengas vivas tus amistades. Tom y Sarah, los Johansson, todos los que se preocupan por ti en Timber Ridge, querrán ayudarte. Déjales hacerlo, no te aísles. Los seres humanos no estamos hechos para estar solos. Estamos hechos para formar parte de comunidades, de familias. Encuentra a tu gente y aférrate a ella. Y Jonas, esto es lo más importante que tengo que decirte. No pases tu vida en mi tumba. Yo no estaré allí. Estaré en cada puesta de sol que veas desde nuestro porche. Estaré en cada mueble que construyas. Estaré en el aroma del café por la mañana y en el sonido del viento entre los pinos. Estaré en cada acto de bondad que tengas con alguien que lo necesite. Ahí es donde viviré. En las cosas buenas que hagas, en la vida que sigas viviendo plenamente y bien. Si tenemos un hijo y él sobrevive cuando yo no esté, ámalo por los dos. Cuéntale cosas sobre mí, pero no dejes que el dolor te aleje. Los niños necesitan padres presentes, no fantasmas. Y si el niño muere conmigo, Jonas, no te culpes. No culpes a Dios. No culpes a nadie. A veces suceden cosas terribles sin motivo alguno. Lo único que podemos controlar es cómo respondemos. Responde viviendo, responde amando, responde haciendo que tu rincón del mundo sea un poco mejor porque tú estás en él. No tengo miedo a morir, mi amor. Solo temo que renuncies a la vida porque yo ya no esté. Prométeme que no lo harás. Prométeme que encontrarás razones para volver a sonreír, para volver a reír, para volver a sentir alegría. Prométeme que serás el hombre del que me enamoré. Fuerte, amable, decidido a crear belleza en un mundo difícil. Vive por los dos, Jonas. Vive la vida que yo no podré tener. Y ten por seguro que, esté donde esté, pase lo que pase después de esto, te animaré. Estaré orgullosa de ti. Seguiré queriéndote. Para siempre tuya, Ana. Jonas dobló la carta con cuidado, con las manos temblando tanto que apenas podía hacerlo. Luego se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y se derrumbó por completo. Grandes sollozos brotaron de su pecho. 3 años de dolor reprimido, culpa y angustia se derramaron de golpe. Clara Ara se movió sin pensar, arrodillándose ante él y acercando su cabeza a su hombro. Jonas se aferró a ella, clavándole los dedos en la espalda, y lloró como un hombre cuya alma se desgarraba y se reconstruía al mismo tiempo. Clara Ara lo abrazó, acariciándole el pelo con una mano y murmurándole palabras de consuelo sin sentido. Sintió como sus lágrimas empapaban el vestido de Ana. Sintió los temblores que sacudían su cuerpo y simplemente lo abrazó durante todo ese tiempo. Esto era lo que había necesitado durante 3 años. Permiso para llorar adecuadamente. Permiso para sentir todo lo que había estado reprimiendo. Permiso para romperse para poder sanar cuando la tormenta finalmente pasara. Jonas se apartó, con el rostro manchado y húmedo, los ojos enrojecidos, pero de alguna manera más claros de lo que Clara Ara los había visto nunca. Lo he estado haciendo todo mal, dijo con voz ronca. Todo lo que ella me pidió que no hiciera, lo hice. Me aislé, dejé de crear, dejé de vivir. Pensaba que estaba honrando su memoria, pero estaba escupiendo sobre sus últimos deseos. Estabas de duelo, dijo Clara Ara con suavidad. La gente no llora de forma racional, pero ella tenía razón en todo. Jonas volvió a mirar la carta y luego a Clara Ara. Ella me conocía tan bien, sabía exactamente lo que hacía e intentó salvarme de mí mismo. Y yo ni siquiera sabía que existía la carta. Ya lo sabes, asintió Jonas lentamente. Se levantó, se acercó a la ventana y miró el mundo cubierto de nieve. Clara Ara lo observó. Vio el cambio que se producía en tiempo real, cómo enderezaba ligeramente los hombros, cómo levantaba la barbilla. Estaba tomando una decisión. Cuando vuelvas mañana a la ciudad, dijo sin dejar de mirar por la ventana, iré contigo. El corazón de Clara Ara dio un salto. ¿De verdad? Ana quería que volviera a la vida, que volviera a formar parte de la comunidad, que siguiera creando y ayudando a la gente. Se volvió hacia ella. He estado muerto el tiempo suficiente.
Es hora de empezar a vivir de nuevo. Es hora de honrarla como se merece. No llorando su pérdida para siempre, sino haciendo todo lo que ella me pidió que hiciera. Jonas, eso es. Y también tenía razón en otra cosa. Se acercó a Clara, se detuvo justo delante de ella, a punto de dejar entrar a alguien, pero sin rechazar la felicidad por una lealtad malentendida. Sus ojos grises se clavaron en los de ella. Has atravesado una tormenta y has devuelto la vida a esta cabaña, a mí. No es una coincidencia, Clara. Es la gracia. Clara contuvo el aliento. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que no quiero que te vayas y que volvamos a nuestras vidas solitarias y separadas. Estoy diciendo que estos 3 días han sido importantes. Tú eres importante. Jonas extendió la mano y tomó las 2 manos de ella entre las suyas. Estoy diciendo que quiero conocerte mejor. Quiero ver qué pasa si 2 personas que lo han perdido todo intentan construir algo nuevo juntas. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Clara. Yo también quiero eso, más de lo que creía posible. Jonas la abrazó y Clara le rodeó con sus brazos, sintiendo los latidos de su corazón contra su mejilla. Se quedaron allí, bajo la luz de la mañana, 2 personas destrozadas que se habían encontrado en una tormenta y habían descubierto que tal vez, solo tal vez, podían ayudarse mutuamente a sanar. La carta de Ana yacía sobre la mesa. Las palabras de una mujer moribunda que había amado lo suficiente como para liberar a su marido. Y en esa libertad, Jonas había encontrado por fin la fuerza para volver a vivir. El resto de ese tercer día transcurrió en una extraña mezcla de paz y expectación. Jonas se movía por la cabaña con un nuevo propósito. Ya no era el fantasma que acechaba su propia vida, sino un hombre que se preparaba para reincorporarse al mundo. Reunió provisiones para el viaje montaña abajo, revisó los caballos, reparó una pieza de tac que llevaba rota quién sabe cuánto tiempo. Clara terminó la colcha de Ana. La última puntada se dio justo cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, y ella la levantó para examinar su trabajo. El patrón del anillo de bodas estaba ahora completo, todos los círculos conectados en una cadena sin fin. Era hermoso, un testimonio de la habilidad de Ana y de la determinación de Clara de honrar lo que había quedado sin terminar. Jonas levantó la vista del paquete que estaba organizando y la vio sosteniendo la colcha. Cruzó la habitación lentamente y extendió la mano para tocar la tela. «Está terminada», dijo Clara en voz baja. Tal y como Ana lo había previsto, Jonas trazó uno de los anillos entrelazados con un dedo calloso. A ella le habría encantado. Le habría encantado que la terminaras. Miró a Clara y la gratitud en sus ojos le oprimió el pecho. «Gracias por hacer lo que yo no pude. ¿Qué vas a hacer con ella?» Jonas lo pensó. Guardarla, pero no escondida en un baúl, sino a la vista, como recordatorio de que las cosas inacabadas se pueden terminar, de que la pérdida no tiene por qué significar el fin de todo. Dobló la colcha con cuidado y la colocó en el respaldo de la mecedora. La silla de Ana, pero ya no era un santuario. Ahora era simplemente una hermosa silla con una hermosa colcha, objetos destinados a ser utilizados y apreciados, no escondidos como ofrendas funerarias. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era un gesto tan pequeño, pero lo significaba todo. Jonas había decidido vivir con sus recuerdos en lugar de dejarse sepultar por ellos. «Yo también tengo algo para ti», dijo Jonas. Cogió la talla en la que había estado trabajando y se la entregó a Clara. La pequeña escuela estaba terminada. Cada detalle era perfecto. El campanario, los escalones de la entrada, las ventanas cuidadosamente talladas y, en la base, su nombre inscrito con elegantes letras. Clara Whitmore. Jonas. ¿Es extraordinario? Clara lo giró entre sus manos, maravillada por la artesanía. «Nunca he recibido un regalo más significativo. Tú me has traído de vuelta a esto», dijo Jonas. «A crear, a preocuparme por hacer cosas bonitas. Me pareció adecuado que lo primero que tallara en 3 años fuera para ti». Se quedaron juntos, muy cerca. La pequeña escuela de madera acunada entre las manos de Clara, y el aire entre ellos parecía cargado de posibilidades. Jonas levantó una mano,
Dudó y luego colocó suavemente un mechón de pelo detrás de la oreja de Clara. El gesto era una tierna pregunta. ¿Está bien así? Preguntó en voz baja. No quiero presumir. Está más que bien. La mano de Jonás se quedó cerca de su rostro, con el pulgar rozándole el pómulo. No había sentido algo así desde Ana. No creía que volvería a sentirlo. Y tengo miedo, Clara. Miedo de deshonrar su memoria. Miedo de hacerte daño. Miedo a volver a perder a alguien. Clara levantó la mano y cubrió la de él con la suya. Yo también tengo miedo. Miedo de esperar algo bueno. Miedo de sentirme decepcionada. Miedo de volver a quedarme sola. Pero quizá tener miedo es mejor que estar entumecida. Quizá el miedo significa que estamos vivos. Jonas sonrió. Una sonrisa auténtica que le llegó a los ojos y esculpió nuevas arrugas en su rostro curtido. ¿Cuándo te has vuelto tan sabia? No soy sabia. Solo estoy cansada de tener miedo a vivir. Se quedaron allí mientras la luz de la tarde se desvanecía y daba paso a la noche, sin estar del todo preparados para salvar la distancia final que los separaba, pero ambos reconociendo que esa distancia se estaba reduciendo. Habría tiempo para más, pensó Clara. Tiempo para explorar lo que estaba creciendo entre ellos. Tiempo para avanzar con cuidado, sin prisas ni forzamientos. Por ahora, eso era suficiente. La promesa de algo nuevo. La esperanza tentativa de que dos personas solitarias pudieran construir juntas algo que valiera la pena. Cuando la oscuridad se instaló, Jonas encendió la vela de la ventana por última vez. Pero sus movimientos eran ahora diferentes, menos un ritual de duelo y más un recuerdo silencioso. Se quedó de pie ante la vela durante un momento, moviendo los labios en lo que podría haber sido una oración o una promesa. Luego se volvió hacia Clara con los ojos claros. Mañana, cuando bajemos, la gente va a hablar, dijo. Una maestra pasando 3 noches a solas con el ermitaño de la montaña. Habrá chismes. Clara levantó la barbilla. Que hablen. Yo sé lo que pasó aquí y tú también. No tenemos nada de qué avergonzarnos. No, no lo tenemos. Pero quiero que entiendas en lo que te estás metiendo. Llevo 3 años fuera de ese pueblo. Algunos se alegrarán de verme. Otros pensarán que he perdido la cabeza por bajar de la montaña contigo. ¿Y tú? Tú aún eres nueva allí. Aún estás construyendo tu reputación. No quiero dañarla, Jonas. Clara se acercó a él y lo miró a los ojos, preocupada. No me importa lo que piensen. Estos 3 días han significado más para mí que 3 meses de cuidadosa respetabilidad en la ciudad. Si la gente quiere juzgarnos por encontrar consuelo en la compañía del otro durante una tormenta, eso dice más de ellos que de nosotros. La expresión de Jonas se suavizó. Eres una mujer valiente. No solo estoy cansada de vivir con modestia, cansada de tener tanto cuidado con lo que piensa la gente que me olvido de vivir de verdad. Clara sonrió. Además, a la señora Henley le encantan las buenas historias. Ella estará de nuestro lado, y el sheriff Brennan me arrestará por corromper a la maestra del pueblo. Tom Brennan es tu amigo. Se alegrará de verte viva y bien. Jonas abrazó a Clara y ella apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Me alegro de que la tormenta te haya traído aquí, le susurró al oído. Me alegro de que te negaras a dejarme solo. Yo también. Prepararon juntos una última comida en la cabaña. Era sencilla, pero casi parecía festiva. Jonas encontró una botella de vino que había estado guardando. Dijo que Ana había insistido en guardar el buen vino para ocasiones especiales. Brindaron por los nuevos comienzos, por el valor, por los extraños caminos que unen a las personas. Después de cenar, Clara se sentó en la mecedora con la colcha terminada sobre el regazo, y Jonas se acomodó cerca con sus herramientas de tallado, dando los últimos retoques a una pequeña caja que había empezado esa tarde. Trabajaron en un cómodo silencio, levantando la vista de vez en cuando para compartir una sonrisa o un comentario. ¿Qué harás cuando vuelvas al pueblo?, preguntó Clara. Además de enfrentarme a los chismes, reflexionó Jonas. Buscar a Tom, explicarle dónde he estado,
qué he estado haciendo o dejando de hacer. Pedir perdón por haber desaparecido a todos los que se preocupaban por mí. Luego, quizá hablar con el reverendo Michaels, que querrá que haga las paces con la iglesia. Y después de eso, Jonas dejó sus herramientas. Después de eso voy a ofrecer mis servicios a cualquiera que necesite muebles o reparaciones. Voy a empezar a crear de nuevo, a ser útil de nuevo. Ana tenía razón. Crear cosas bonitas es nuestra forma de luchar contra la muerte. Clara Ara asintió. Te ayudaré si lo necesitas. No soy buena con la carpintería, pero puedo lijar y dar los últimos toques. Puedo ayudar con la parte comercial. ¿Hacéis eso? Por supuesto. Somos... Clara se detuvo, sin saber muy bien cómo definir lo que eran el uno para el otro. No eran exactamente novios, ni solo amigos. Algo nuevo e indefinido. Estamos juntos en esto. Jonas terminó la frase por ella. Sea lo que sea, sí, juntos. A medida que avanzaba la noche, se prepararon para dormir por última vez en la cabaña. Yunus apagó el fuego mientras Clara Ara ordenaba la cocina. Estas pequeñas tareas domésticas les resultaban naturales, cómodas, como algo que llevaban haciendo años en lugar de días. En la puerta del dormitorio, Clara Ara se detuvo. Jonas estaba de pie junto a la chimenea, con la cara medio en sombra y medio a la luz del fuego. Jonas, sí. No lamento que haya habido una tormenta. No lamento nada de lo que ha pasado. Jonas se acercó a ella, lo suficientemente cerca como para que Clara Ara tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para verle la cara. Yo tampoco. Ya no. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería. Clara no se apartó. Levantó la cara para encontrarse con él, y cuando sus labios tocaron los de ella, fue con suavidad, con cuidado y lleno de promesas. El beso fue breve, solo un momento de conexión, pero se sintió como sellar un contrato. Una promesa de que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Cuando Jonas se apartó, sus ojos eran suaves. Duerme bien, Clara Ara. Tú también. Clara Ara se deslizó en el dormitorio, con el corazón acelerado y una sonrisa que no podía reprimir, curvando sus labios. Se puso el camisón de Ana por última vez, se metió bajo las mantas y se quedó tumbada mirando al techo. Al día siguiente volverían al mundo, a las obligaciones y expectativas, a los chismes y juicios, a las exigencias de la vida cotidiana, pero volverían juntos, y eso lo cambiaba todo. En la sala principal, Jonas se acomodó en su saco de dormir junto al fuego. Aún podía sentir el calor de los labios de Clara Ara contra los suyos. Aún podía oler el aroma a lavanda de su cabello. Durante 3 años, se había creído incapaz de sentir nada más que dolor. Ahora, en el espacio de 3 días, una mujer le había recordado lo que significaba estar vivo. La carta de Ana yacía sobre la mesa, visible a la luz de las velas. Jonas la cogió y la leyó una vez más. «Vuelve a amar si puedes», había escrito ella. «Eso no es traición. Es honrar el amor que compartimos». «Lo estoy intentando, Ana», susurró Jonas a la habitación vacía. «Estoy intentando hacer lo que me pediste. Espero que estés orgullosa de mí». La vela ardía sin vacilar en la ventana. Mañana Jonas la apagaría por última vez, no porque estuviera olvidando a Ana, sino porque por fin estaba listo para honrar sus deseos, para vivir, para crear, para volver a amar si se presentaba la oportunidad. Y Clara Ara Whitmore, con su fuerza tranquila y su corazón comprensivo, podría ser esa oportunidad. Jonas apagó la vela, se acostó en la oscuridad y por primera vez en 3 años sintió una esperanza genuina por el futuro. El amanecer se despejó y refrescó sobre las montañas de Montana. Clara se despertó con el ruido de Jonas moviéndose por la sala principal, preparándose para el viaje. Se vistió rápidamente con su propia ropa, ahora seca y lista, aunque dobló cuidadosamente el vestido de Ana y lo dejó en la cama tal y como lo había encontrado. Cuando salió, Jonas tenía el café listo y los caballos ensillados. Le entregó una taza y estudió su rostro a la luz de la mañana. Lista como nunca. Bebieron el café de pie, sin estar del todo preparados para partir, pero sabiendo que debían hacerlo.
Jonas echó un último vistazo a la cabaña que había sido su prisión y su refugio durante 3 años. Luego se echó al hombro su mochila, recogió los suministros que había preparado y abrió la puerta. El mundo exterior brillaba bajo la nieve recién caída. El cielo era increíblemente azul, el aire tan frío y limpio que casi dolía respirar. El caballo de Jonas, un gran ejemplar de pelaje amarillento, pateaba impaciente, mientras que Daisy permanecía tranquila y lista. Jonas ayudó a Clara a montar, con manos firmes y seguras, y luego se subió a su propio caballo. Por un momento, ambos miraron hacia atrás, hacia la cabaña. La vela de la ventana estaba apagada, el cristal frío. Seguiría apagada, decidió Jonas. La vigilia ha terminado, ¿nos vamos?, preguntó Jonas. Clara asintió y juntos comenzaron el largo descenso de la montaña. El sendero era traicionero en algunos tramos, cubierto de nieve y hielo. Pero Jonas lo recorrió con la confianza de un hombre que conocía cada roca y cada ruta. Se mantuvo cerca de Clara, vigilando para asegurarse de que no resbalara. Y de vez en cuando extendía la mano para estabilizar su caballo cuando el sendero se estrechaba. No hablaron mucho durante el trayecto. El viaje requería concentración y además parecía que ya no quedaba mucho que decir. Todo lo importante ya se había dicho en la cabaña. Ahora llegaba la prueba de si lo que habían encontrado juntos en aislamiento podría sobrevivir a la luz del día bajo el escrutinio de un pueblo vigilante. A medida que descendían, el bosque cambiaba gradualmente a su alrededor. Los pinos de las tierras altas dieron paso a un bosque mixto y luego a los espacios abiertos del valle. Al mediodía pudieron ver Timber Ridge a lo lejos, un grupo de edificios apiñados contra el vasto paisaje de Montana, con humo saliendo de las chimeneas hacia el aire limpio. Jonas detuvo su caballo en una cresta con vistas al pueblo. Clara se detuvo a su lado. ¿Estás bien?, preguntó nerviosa. Jonas apretó la mandíbula y cerró los puños sobre las riendas. No he pisado ese pueblo en 3 años. No sé qué tipo de recepción me darán. Te recibirán como a un hombre al que han llorado y echado de menos. Se alegrarán de verte o pensarán que he perdido la cabeza. Quizás sea así, Clara, dijo ella con una leve sonrisa. Quizá los dos. Pero si estar un poco locos significa que podemos ser felices, prefiero la locura a la cordura. Jonas la miró y parte de la tensión abandonó sus hombros. ¿Cómo te has vuelto tan valiente? No soy valiente, estoy aterrorizada, pero lo voy a hacer de todos modos. Continuaron bajando hacia el valle. Al acercarse a las afueras del pueblo, Clara vio que la gente empezaba a fijarse en ellos. Las cabezas se giraban, las manos señalaban, las conversaciones se interrumpían a mitad de frase. La noticia se difundiría rápidamente. Jonas Hale regresaba de su exilio en la montaña y la maestra lo acompañaba. Cabalgaron por la calle principal y la gente salió de los edificios para mirarlos. La señora Henley estaba de pie en el porche de la pensión, con la mano sobre la boca. El señor Polk salió de su tienda con los ojos muy abiertos. Y allí, de pie frente a la oficina del sheriff, estaba el mismísimo Tom Brennan, paralizado, con la taza de café a medio camino de sus labios. Jonas desmontó frente a la oficina del sheriff. Sus movimientos eran rígidos, inseguros, pero se obligó a mirar a Tom a los ojos. Tom. Durante un largo momento, el sheriff no se movió. Luego, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa y cruzó el espacio que los separaba en 2 zancadas, atrayendo a Jonas hacia él en un fuerte abrazo que casi lo levantó del suelo. Hijo de Tom, qué terco eres. La voz de Tom estaba cargada de emoción. 3 años, Jonas. 3 años sin una palabra. Lo sé, lo siento. Tom se apartó, mantuvo a Jonas a un brazo de distancia y lo observó. Estás diferente. Mejor, tal vez. ¿Qué te ha traído abajo de esa montaña? Jonas miró hacia atrás, a Clara, que había desmontado y estaba de pie sujetando las riendas de Daisy. La señorita Whitmore se vio atrapada por la tormenta en Nochebuena y acabó en mi cabaña. Hablamos. Me recordó cómo es la vida. Tom arqueó las cejas, miró a Jonas y a Clara, calculando claramente lo que podían significar 3 días a solas en una montaña. Pero no había juicio en su expresión,
solo alivio y alegría cautelosa. Señorita Whitmore, Tom se tocó el sombrero. Supongo que tiene una historia que contar. Los dos la tenemos, Sheriff. Clara lo miró fijamente. Aunque supongo que la mayoría del pueblo ya ha decidido cuál es esa historia. Tom se rió. Oh, ahora mismo se están inventando historias. Pero conozco a Jonas y te conozco a ti. Sea lo que haya pasado allí arriba, es asunto tuyo y de nadie más, Tom. La voz de Jonas se volvió áspera. Tengo que pedirles perdón a todos por haber desaparecido, por haber abandonado a las personas que se preocupaban por mí. Por días, basta. Tom le agarró del hombro. Estabas de duelo. Todos lo entendimos, y ahora has vuelto. Eso es lo que importa. La señora Henley había cruzado la calle con lágrimas corriendo por su ancho rostro. Jonas Hale, si vuelves a desaparecer así, subiré yo misma a esa montaña y te arrastraré de la oreja. Lo juro. Jonas se encontró sonriendo. Sí, señora. Ella lo abrazó con fuerza y luego se volvió hacia Clara. Y tú, jovencita, quiero saberlo todo. Cada detalle, cómo sobreviviste a esa tormenta. ¿Qué pasó allí arriba? Todo. Es una larga historia, señora Henley. Entonces será mejor que empieces a hablar. Ahora se estaba reuniendo más gente, curiosa, preocupada, dándoles la bienvenida. El señor Polk le dio una palmada en la espalda a Jonas. La viuda Crenshaw asintió con aprobación. Incluso algunas personas que Jonas no reconocía, nuevas en la ciudad en los 3 años que había estado fuera, se acercaron para presentarse. Pero entonces la multitud se abrió y se acercó el reverendo Michaels. El anciano ministro se movía lentamente, apoyándose en su bastón, pero sus ojos eran agudos y amables. Se detuvo frente a Jonas y lo estudió durante un largo momento. «Bienvenido de nuevo, hijo mío», dijo en voz baja. «Te hemos guardado un lugar en la iglesia. Siempre hemos esperado que volvieras». A Jonas se le hizo un nudo en la garganta. «Lo siento, reverendo, por faltar a los servicios». «¿Por estar de duelo?», preguntó el reverendo, negando con la cabeza. «Dios entiende el dolor mejor que nadie. La pregunta es, ¿estás listo para volver a la vida?». Ununi se miró a Clara y vio que ella lo observaba con ojos firmes y alentadores. Pensó en la carta de Ana, en sus deseos para él, en la promesa que había hecho de intentarlo. «Sí, señor, creo que lo estoy. Esta noche hay un servicio de Navidad», dijo el reverendo Michael con delicadeza. «Es tarde, lo sé, es el día después de Navidad, pero tuvimos que posponer el servicio cuando llegó la tormenta. Todo el mundo estaba demasiado preocupado por llegar a casa sano y salvo. Lo celebraremos esta noche». Miró a Jonas con cautelosa esperanza. «Sería un honor que asistieras». Jonas dudó. La idea de sentarse en esa iglesia, rodeado de gente, cantando villancicos y escuchando sobre la alegría y la esperanza, le parecía demasiado pronto. Pero entonces sintió la mano de Clara deslizarse en la suya, con sus dedos cálidos y firmes. «Estaremos allí», dijo ella. Jonas la miró, sacó fuerzas de su tranquila confianza y asintió. «Sí, estaremos allí». El rostro del reverendo se iluminó. «Maravilloso. Jervis comienza a las 6:00. Se dio la vuelta para marcharse y luego se detuvo. «Jonas, Ana estaría orgullosa de ti». Las palabras golpearon a Jonas como un golpe físico, pero uno bueno, como salir a la superficie después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Asintió, incapaz de hablar. Cuando la multitud se dispersó, Tom apartó a Jonas. «Escucha, sé que esto es abrumador. Si necesitas un lugar donde quedarte esta noche, Sara y yo tenemos espacio. Eres bienvenido a nuestra mesa». «Gracias, Tom, pero creo...». Jonas miró el sendero de montaña por el que acababan de bajar. «Creo que volveré esta noche. Necesito tomarme las cosas con calma». «¿Lo entiendes?». «Lo entiendo. Pero volverás pronto». «Pronto, te lo prometo. No volverás a desaparecer durante años». Tom le dio una palmada en el hombro. «Bien, porque este pueblo te necesita, Jonas. Siempre te ha necesitado». Clara volvió a la pensión para asearse y cambiarse, y Jonas fue con Tom a la oficina del sheriff para ponerse al día con las noticias del pueblo de los últimos 3 años.
Pero la presencia de Clara permanecía con Jonas como el calor después de estar cerca del fuego. Sus pensamientos se desviaban hacia ella, incluso mientras Tom hablaba de matrimonios y nacimientos, muertes y partidas, los pequeños triunfos y tragedias de la vida en comunidad. Por la noche Jonas se había bañado, se había recortado la barba y le había pedido prestada ropa limpia a Tom. Se miró en el espejo y apenas se reconoció, menos como un hombre salvaje y más como la persona que había sido antes de que el dolor lo convirtiera en alguien nuevo. Se reunió con Clara fuera de la iglesia justo cuando el crepúsculo daba paso a la oscuridad total. Ella se había puesto un sencillo vestido verde que resaltaba la calidez de sus ojos y se había recogido el pelo de una manera que revelaba la elegante curva de su cuello. «Estás preciosa», dijo Jonas, y lo decía en serio. Clara se sonrojó. «Tú también estás muy elegante». Entraron juntos en la iglesia y las conversaciones se acallaron cuando la gente se volvió para mirarlos. Jonas sintió que se le oprimía el pecho por la ansiedad, pero la mano de Clara entre la suya lo mantuvo con los pies en la tierra. Recorrieron el pasillo central, con todas las miradas fijas en ellos, y se sentaron cerca del fondo. Los bancos eran de roble tallado a mano, construidos por el propio Jonas 6 años atrás. Pasó la palma de la mano por la madera y recordó la satisfacción de haberlos creado, el orgullo que Ana había mostrado cuando los instalaron. Un buen trabajo destinado a durar, destinado a servir. El reverendo Michaels comenzó el servicio con una oración de acción de gracias por la seguridad durante la tormenta, por la bendición de la comunidad, por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Jonas sintió que las palabras se posaban sobre él como una bendición. Cantaron villancicos. Noche de paz, oh venid todos los fieles, alegría al mundo. La voz de Jonas estaba oxidada por la falta de uso, pero cantó de todos modos, y a su lado la clara soprano de Clara se elevó en armonía. A su alrededor, la congregación también cantaba, y por primera vez en 3 años, Jonas sintió que formaba parte de algo más grande que su propio dolor. El sermón del reverendo trataba sobre la luz en la oscuridad, sobre las velas que arden durante las noches más largas, sobre la esperanza que persiste incluso cuando todo parece perdido. Jonas pensó en su vela de vigilia, en Clara siguiendo su luz a través de la tormenta, en cómo a veces lo que creemos que es un final es en realidad un comienzo. Cuando terminó el servicio, la gente comenzó a reunirse en pequeños grupos, hablando y riendo. Varios se acercaron a Jonas, algunos con vacilación, otros con audacia, todos dándole la bienvenida. Él aceptó sus saludos, respondió a preguntas sobre su estado de ánimo y prometió reincorporarse a la comunidad como es debido. Entonces Clara dio un paso al frente, llamando la atención. En sus brazos llevaba un paquete envuelto. Miró a Jonas, buscando su permiso. Él asintió, comprendiendo lo que pretendía. «Disculpen», la voz de Clara se alzó por encima de las conversaciones. «Me gustaría compartir algo, si me lo permiten». La iglesia se quedó en silencio. El reverendo Michaels hizo un gesto de ánimo. «Por favor, señorita Whitmore». Clara desenvolvió con cuidado el paquete, revelando la colcha terminada de Ana. Se escucharon exclamaciones entre la congregación. Muchos recordaban a Ana trabajando en ella, recordaban su emoción por el bebé que estaba por llegar. «Algunos de ustedes tal vez reconozcan esto», dijo Clara, con voz firme pero emocionada. Anna Hale estaba haciendo esta colcha para su hijo. No llegó a terminarla. Mientras yo estaba atrapada en la cabaña de Jonas durante la tormenta, le pedí permiso para completar lo que Ana había empezado. Levantó la colcha para que todos pudieran ver el intrincado patrón de anillos de boda, las cuidadosas puntadas, la hermosa culminación de la visión de Ana. «Quería hacer esto públicamente», continuó Clara, «porque creo que representa algo importante. Ana quería que Jonas viviera plenamente, que siguiera creando belleza, que volviera a encontrar la felicidad. Esta colcha, terminada pero hecha con amor para alguien que nunca llegó a tenerla, es un recordatorio de que las cosas inacabadas pueden completarse con cuidado, que la pérdida no tiene por qué significar el fin de todo, que el amor continúa incluso cuando las personas que amamos se han ido». Se volvió hacia Jonas.
Me gustaría dártela, Jonas. No para guardarla en un baúl, sino para usarla. Para recordar a Ena celebrando la vida, no escondiéndote de ella. Jonas se puso de pie, con las piernas temblorosas, y aceptó la colcha. La apretó contra su pecho, sintiendo su peso, el amor cosido en cada costura, el amor de Ana, y ahora el cuidado de Clara al terminarla. Gracias, logró decir con la voz entrecortada. Esto significa, se detuvo, abrumado. Clara le sonrió con tal comprensión que Jonas sintió que su corazón se abría un poco más. Miró a los rostros que los observaban. Tom y su esposa Sarah. La señora Henley secándose los ojos. El señor Polk asintiendo con aprobación. El reverendo Michaels radiante de satisfacción pastoral. Ana me dejó una carta. Jonas pronunció las palabras antes de decidir decirlas. La encontré ayer escondida en su libro de recetas. La escribió por si no sobrevivía al parto. Hizo una pausa, reuniendo valor. Me pidió que viviera. No solo que sobreviviera, sino que viviera de verdad, que siguiera creando, que volviera a unirme a esta comunidad, a su voz, a su corte, que volviera a amar si podía. Dijo que eso no sería traicionarla. Sería honrar lo que habíamos tenido. Miró a Clara. La señorita Whitmore me recordó cómo es vivir, cómo es la bondad y el valor. Se negó a dejarme sola en mi dolor en Nochebuena y al hacerlo, me devolvió la vida. La señora Nathan, la señora Henley lloraba abiertamente. Tom sonreía y en toda la iglesia la gente asentía con la cabeza, comprendiendo lo que pasaba entre ellos como el calor de un fuego compartido. He vuelto, dijo Jonas simplemente. Estoy listo para formar parte de esta comunidad de nuevo, listo para construir muebles y ayudar a mis vecinos y asistir a los servicios dominicales. Listo para honrar a Ana haciendo lo que ella me pidió, viviendo plenamente y bien. Estalló un aplauso espontáneo. La gente se abalanzó hacia él, no para cotillear ni juzgar, sino para darle la bienvenida a casa. Jonas se vio abrazado, felicitado y estrechándole la mano hasta que le dolió. Y durante todo ese tiempo, Clara permaneció cerca, observando con orgullo silencioso. 3 meses más tarde, una mañana en la que la primavera empezaba a susurrar entre los pinos de Montana, Clara se asomó a la ventana de la escuela y observó a los niños jugar durante el recreo. La nieve finalmente había retrocedido, dejando atrás barro y los primeros brotes verdes. Tommy Brennan estaba enseñando a los niños más pequeños a jugar a las canicas. Sarah Polk estaba sentada bajo un árbol, dibujando en el diario que Clara le había regalado. La puerta de la escuela se abrió y Clara no necesitó volverse para saber quién era. Había aprendido a reconocer los pasos de Jonas, la forma particular en que se movía por el espacio, decidido, pero nunca apresurado. Señorita Whitmore, dijo con voz cálida, recordando la broma privada que compartían. En público, mantienen las apariencias. En privado, bueno, eso era diferente, señor Hale. Clara se giró, incapaz de reprimir una sonrisa. ¿Qué le trae por aquí hoy? Jonas dejó la caja de herramientas que llevaba. Me di cuenta de que su escritorio se tambaleaba la semana pasada. Pensé en arreglarlo antes de que terminara en el suelo. Mi héroe sonrió. Esa expresión le resultaba más fácil ahora. Después de 3 meses de curación y reconexión, Jonas había cumplido su promesa de reincorporarse a la comunidad. Había reabierto su taller, aceptado encargos, pasado los domingos en la iglesia y las tardes ayudando a los vecinos con las reparaciones. El pueblo le había recibido con los brazos abiertos, agradecido de volver a tener entre ellos a un artesano experto y un buen hombre, y él había pasado tiempo con Clara, tiempo de cortejo adecuado, del tipo que no provocaría apoplejías a la señora Henley en las cenas de la pensión con la compañera adecuada. Paseos por el pueblo donde todo el mundo podía verlos. Asistencia a eventos comunitarios codo con codo. Era lento y cuidadoso y totalmente apropiado. También era lo más feliz que habían sido en años. Jonas se arrodilló junto al escritorio de Clara, examinando el tambaleo. Clara lo observaba trabajar, notando los cambios que habían ocurrido en 3 meses. Había engordado un poco, ya no estaba tan demacrado.
Sus ojos tenían luz en lugar de sombras. Se reía con facilidad, sonreía a menudo, se relacionaba con el mundo en lugar de esconderse de él. ¿Cómo va el negocio?, preguntó Clara. Bien, muy bien, de hecho. Tengo 3 mesas encargadas, 2 mecedoras, y los Henderson quieren un juego completo de dormitorio para la boda de su hija. Jonas probó el escritorio, encontró la pata suelta y comenzó a hacer ajustes. Es más trabajo del que puedo manejar solo. Sinceramente, he estado pensando en contratar a un aprendiz. Eso es maravilloso. Jonas la miró. Yo también he estado pensando en otras cosas. Oh, sobre el futuro, sobre lo que quiero de él. Volvió a centrar su atención en el escritorio, pero Clara podía ver la tensión en sus hombros. Sobre si estoy preparado para más. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. Llevaban semanas dando vueltas a esta conversación, ambos conscientes de hacia dónde se dirigían las cosas, pero cautelosos a la hora de precipitarse. ¿Y estás preparado? Jonas dejó sus herramientas y se colocó frente a ella. A través de la ventana, Clara podía ver a los niños jugando, ajenos al momento que se desarrollaba en el interior. Fui a la cabaña el fin de semana pasado, dijo Jonas. Era la primera vez desde que bajamos en Navidad. Quería volver a verla, ver cómo me sentía. ¿Cómo te sentiste? En paz. Es un buen lugar, Clara. Hermoso, tranquilo, con espacio suficiente para una familia si un hombre quisiera formar una. Lo suficientemente cerca de la ciudad como para desplazarse a diario si fuera necesario. Dio un paso más hacia ella. Lo suficientemente lejos como para tener privacidad cuando se desea. Clara contuvo el aliento. Jonas, encendí 2 velas en la ventana mientras estuve allí. Una para Ana, como siempre, y otra para ti. Extendió la mano y le tomó ambas manos. La vela de Ana era para recordar. La tuya era para tener esperanza. Para creer que tal vez podría construir algo nuevo mientras honraba lo que tenía antes. Puedes hacerlo, susurró Clara. Lo estás haciendo. Entonces tengo una pregunta que hacerte, señorita Whitmore. Una pregunta importante. Los ojos grises de Jonas la miraron fija y con seguridad. Pero quiero hacértela de la manera adecuada, en el momento adecuado. Así que te lo advierto. Pronto te preguntaré si considerarías compartir esa cabaña conmigo, compartir tu vida conmigo. Y me gustaría pensar que dirás que sí. Las lágrimas corrían por las mejillas de Clara, pero ella sonreía. Me gustaría pensar que yo también lo haría. Jonas la abrazó allí mismo, en la escuela, con todos los niños mirando potencialmente a través de las ventanas. A Clara no le importaba. Lo rodeó con sus brazos y lo abrazó con fuerza, sintiendo los latidos de su corazón contra el suyo, sólidos, vivos y llenos de promesas. Te amo, le susurró Jonas al oído. No pensé que volvería a decir esas palabras a nadie. Pero te quiero, Clara. Tu fuerza, tu bondad, la forma en que te negaste a dejarme morir dentro de esa montaña. Me devolviste a la vida, yo también te quiero, dijo Clara contra su pecho. Me recordaste lo que se siente al estar en casa, lo que significa ser verdaderamente vista y valorada. Estaba tan sola antes de esa tormenta, Jonas, tan perdida. Y entonces encontré tu luz en la oscuridad. Permanecieron juntos durante un largo momento. 2 personas que se creían incapaces de sanar, incapaces de ser felices, sin pruebas de que el amor pudiera encontrarte incluso en los lugares más improbables. Afuera, las voces de los niños se alzaban entre juegos y risas. Adentro, 2 adultos que habían sobrevivido a más pérdidas de las que la mayoría de la gente enfrenta en toda una vida, se abrazaban y planeaban un futuro que ninguno de los dos había creído posible. ¿Cuándo me lo pedirás?, dijo Clara finalmente, apartándose para mirarlo. Oficialmente, quiero decir, sonrió Jonas. Pronto, quizás te lleve a la cabaña, te enseñe el lugar como es debido y te lo pida allí, donde todo comenzó. Me gustaría. Una boda en primavera. Te estás adelantando, ¿no? Quizás, pero cuando lo sabes, y yo lo sé, Clara, igual que lo supe con Ana. Hay cosas que son seguras. Clara levantó la mano y le tocó la mejilla barbuda. Sí, hay cosas que son seguras. Jonas la besó, luego, con delicadeza, con reverencia,
una promesa de más por venir. Cuando se separaron, él volvió a arreglar el escritorio mientras Clara se recompuso, alisándose la falda y secándose los ojos. Sonó la campana de la escuela, llamando a los niños para que volvieran al interior. Clara los vio entrar con las mejillas sonrosadas y llenos de energía, y sintió una oleada de satisfacción. Esa era ahora su vida, enseñar a niños que le importaban, vivir en una comunidad que la había acogido, amar a un hombre que entendía tanto la pérdida como la curación. Cuando los niños se sentaron en sus pupitres, Tommy Brennan levantó la mano. «Señorita Whitmore, ¿se va a casar con el señor Hale?» Clara sintió que se sonrojaba. «Jonas, sigue trabajando en el escritorio», dijo riendo en voz baja. «Eso no es asunto tuyo, Tommy Brennan», dijo Sarah Polk con aire recatado. «Y aunque todo el mundo en la ciudad sabe que están saliendo juntos, niños», dijo Clara con firmeza, pero sonriendo. «Centrémonos en nuestras lecciones. Hoy vamos a hablar de geografía, concretamente de los territorios del oeste americano y de cómo están cambiando». Los niños se quejaron, pero obedecieron, y Clara comenzó su lección. Detrás de ella, Jonas terminó su trabajo en el escritorio, guardó sus herramientas y se preparó para marcharse. Pero antes de irse, miró a Clara a los ojos y articuló 3 palabras. «Te quiero». El corazón de Clara se aceleró. Ella le devolvió el gesto y luego centró su atención en sus alumnos, en la lección, en la hermosa y cotidiana tarea de enseñar a las mentes jóvenes a pensar, soñar y crecer. Esa noche, Jonas regresó a su taller en la ciudad, ya no a la cabaña de la montaña. Había encontrado el equilibrio, pasando la mayor parte de su tiempo en Timber Ridge, donde podía trabajar, socializar y formar parte de la comunidad, pero visitando la cabaña con regularidad para mantenerla y recordar. La cabaña ya no era una prisión ni un santuario, era simplemente un lugar al que una vez se había retirado y que algún día podría compartir con alguien que comprendiera tanto sus penas como sus posibilidades. Encendió una lámpara y se sentó en su banco de trabajo. Había estado trabajando en algo especial, una pequeña caja de madera tallada intrincadamente, con un patrón de anillos de boda a juego con la colcha de Anna. Dentro había colocado el anillo que había encargado al joyero de Elena. Era de oro sencillo, como el de Anna, pero nuevo. Un nuevo comienzo. Mientras trabajaba, Jonas pensó en aquella Nochebuena de hacía 3 meses, en una mujer perdida en una tormenta tras una vela encendida para otra persona. Pero como la peor noche de su vida, el aniversario de haberlo perdido todo, se había convertido en el comienzo de la curación. A veces pensó, la gracia llega de formas inesperadas. A veces, la luz que enciendes para una persona guía a otra a casa. A veces, decir adiós al pasado significa dar la bienvenida al futuro. Y a veces, cuando crees que estás solo en la oscuridad, alguien lo suficientemente valiente se niega a dejarte allí. Jonas dejó sus herramientas de tallado y miró por la ventana del taller a la ciudad a la que había vuelto, la comunidad que le había dado la bienvenida, la vida que estaba reconstruyendo pieza a pieza con cuidado. En algún lugar del pueblo, Clara preparaba sus clases para el día siguiente, quizás pensando en él de la misma manera que él pensaba en ella. 2 velas encendidas en lugar de una. 2 vidas entrelazadas en lugar de 2 personas solas. No era lo que Jonas había planeado. No era la vida que había imaginado con Anna, pero era buena, real y honesta, y estaba llena de una alegría tranquila. Y eso, Jonas había aprendido por fin, era suficiente, más que suficiente. Lo era todo. La primavera había llegado a Montana, y con ella, la promesa de un nuevo crecimiento. Un nuevo amor, nuevas razones para afrontar cada día con gratitud en lugar de con dolor. Jonas volvió a su trabajo con el corazón lleno, tallando belleza en la madera, construyendo un futuro a partir de la esperanza y recordando siempre que el mayor regalo que una persona puede hacer a otra es simplemente negarse a dejarla afrontar el frío sola. Luna.